Vamos a compartir un tema que le hemos titulado La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y nos vamos a enfocar esto con respecto a la salvación, la soberanía de Dios en la salvación del pecador y la responsabilidad de los seres humanos, aunque escuchen o lean que dice hombres, esto se refiere al género humano, hombres y mujeres, ¿verdad? Y la responsabilidad del hombre en la salvación también. Vamos a considerar el texto que se nos da en Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, el versículo 20 y el versículo 21. Dice la Escritura, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amado Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por tu misericordia, Señor. Por esa gracia soberana, Señor, que nos has permitido respirar en esta mañana, Dios. Mientras tenemos vida, Señor, dice tu palabra que hay esperanza, Señor. Y en esta mañana, hoy, se han renovado tus misericordias para nosotros, porque tu palabra así lo dice, Dios. Te ha placido, Señor, extender tu brazo de misericordia para los pecadores, Dios. Pero por otro lado, Señor, es la responsabilidad de nosotros los hombres y mujeres, de los seres humanos, responderte, Señor, responder a tus llamados y amarte con todo nuestro corazón, Señor. Padre, por favor, bendice en esta mañana, Señor, esta enseñanza. Te lo rogamos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, en este capítulo y el capítulo 9, estamos hablando acerca de el rechazo de Israel, el pueblo de Dios desde la antigüedad. Si nosotros nos damos cuenta y leemos la Biblia, Dios escogió a Abraham por su pura gracia, por su pura misericordia. No que Abraham haya tenido algo, sino que sabemos nosotros que Abraham incluso pertenecía a un pueblo idólatra en Ur de los caldeos. Sin embargo, le plació a Dios escoger a Abraham entre toda esa multitud que vio Dios. ¿Qué tenía Abraham? No nos dice la Escritura en ese momento. Se nos revela después que creyó Abraham a Dios y que su fe le fue contado por justicia. Y Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, nos dice Pablo, ¿cuál es la simiente? Es una, y nosotros ahora sabemos que la simiente es Jesucristo. O sea que en Jesucristo tenemos una promesa que todas las naciones, o sea, todos ustedes, Israel y los gentiles, nosotros podemos ser benditos en la fe del Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos algo bastante peculiar de este pueblo, que eran muy obstinados, eran muy rebeldes y rechazaban continuamente, vez tras vez, la gracia de Dios para ellos. Entonces vemos en este contexto de que hay un rechazo. Nos está hablando el apóstol Pablo en Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 acerca del rechazo de Israel. Repito, aunque Israel fue un pueblo escogido por Dios, tenía la promesa en Abraham, sin embargo, ellos fueron rechazados. ¿Por qué razón? Por su rebeldía, por su desobediencia continua. Sin embargo, nosotros tenemos que ver en este contexto que también está la elección de los gentiles. ¿Qué quiere decir gentil? Una persona gentil en la connotación de la Biblia quiere decir que no es de la descendencia de Israel, sino que es de otros pueblos que no provienen de las 12 tribus de Israel, según la carne. Entonces, encontramos que aquí hay una elección de los gentiles para la salvación. Y de eso es lo que se trata estos dos textos que el apóstol nos está diciendo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros leemos en el versículo 16, ahí mismo en Romanos 10, solo para hablar del contexto, nos dice,
mas no todos obedecieron al evangelio. Ese es Isaías 53:1. Estamos hablando de que se les predicó el evangelio al pueblo de Israel. En Isaías, nosotros por eso conocemos a Isaías como el protoevangelio o el primer evangelio antes del evangelio de Mateo en nuestra Biblia. Dice la Escritura, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, dice Pablo, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Dios mandó profetas para que predicaran las buenas nuevas de salvación. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿A quién se refiere? A los gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Mis hermanos, ¿dónde estábamos nosotros en nuestra vida anterior? Éramos paganos, idólatras, pecadores, pero de aquellos pecadores impenitentes, endurecidos. Y así es como nos llama la Escritura, con pueblo insensato. Éramos insensatos porque no sabíamos acerca del camino de Dios y su verdad. Y luego dice, con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías, y aquí están nuestros textos, e Isaías, está volviendo a citar, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿A quién se está refiriendo este contexto? A los gentiles, a los paganos, a los idólatras, a las naciones que van en pos de su camino, en pos de los dioses de este mundo y que se olvidaron de Dios, que no buscan a Dios, que no preguntan por Él. A eso se está refiriendo. Dice Dios, por estos yo fui hallado, a estos yo me les revelé, aunque ellos no preguntaban por mí, pero yo me manifesté a ellos. Y luego dice acerca del juicio de Israel en el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos. ¿Qué quiere decir? Les mandaba profeta, les mandaba profetas, otro profeta, y Dios hablándole a su pueblo Israel y diciéndole, volveos, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y vino el Cristo, el Mesías, porque Moisés, dice la Escritura, que Moisés dejó escrito en el libro de la ley que Dios iba en el postrer tiempo a levantar un profeta como a él. Y luego les dice Moisés, les dejó escrito esta profecía, a él oíd. ¿Y quién es ese profeta que Dios levantó? Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Israel, la gran mayoría, con el profeta que Dios le levantó como Moisés? Lo rechazó. No solo lo rechazó, lo clavaron en la cruz, lo mataron, lo asesinaron. Y ellos dijeron, el pueblo de Israel dijo, sea su sangre sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Y sobre nuestros hijos. Y que hemos visto todos estos años, fue hasta 1948 cuando se cumple la profecía con el Israel étnico, que ellos volvieron a ser una nación. Pero ¿qué pasó desde el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén hasta 1948? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Disperso. ¿Dónde está el templo de Jerusalén? No existe. ¿Por qué razón? Porque este pueblo fue contradictor y rebelde. Aunque fue el pueblo escogido por Dios, tenían la promesa, pero ellos por su rebelión en contra de Dios, porque rechazaron al Cristo, entonces ellos fueron, como dice más adelante, siendo las ramas naturales, fueron desgajadas. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros, las ramas silvestres, no naturales, fuimos arrancadas de los olivos silvestres y fuimos injertadas, ¿en dónde? En las ramas de los olivos buenos. Por la gracia de Dios. Amén. Entonces, de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Hay un principio doctrinal que tenemos que entenderlo. Debemos entender este principio doctrinal. Dios, de manera soberana, por su pura gracia y misericordia, por el puro afecto de su voluntad,
ha decidido salvar a los pecadores que no le buscaban, que no merecen salvación. Oigan esta primera parte, es una verdad. Dios de manera soberana, por su pura gracia, por su pura misericordia, Él ha decidido salvar a los pecadores que no le buscan. Pero por el otro lado, las personas o los pecadores que se pierden después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, después de haber escuchado la palabra de Dios, estos se pierden por su propio pecado voluntario, para que no le echemos la culpa a Dios. O sea, que Dios es soberano para obrar lo que Él quiere. La pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros mientras Dios estaba planeando el plan de la salvación en su divina Trinidad? Con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo no existíamos. ¿Dónde estábamos nosotros mientras Cristo Jesús, el Hijo de Dios, moría en la cruz? No existíamos. Pero por esa gracia, por su misericordia, nosotros podemos tener la oportunidad de salvación. Sin embargo, hoy quedemos convictos todos nosotros que si se le predica la palabra de Dios 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, y usted no responde en arrepentimiento y en fe a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, si usted se pierde de forma voluntaria, su culpa, su propio pecado. Y como dice Dios al profeta, profetízales, y si ellos no se vuelven, su sangre será sobre ellos. La responsabilidad del pecador es completa. El mensaje se les predica, la invitación se les da, pero usted tiene toda la responsabilidad de responder en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a ver entonces primero, vamos a hablar un poco acerca de qué es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Estas son dos verdades que son inseparables. Miren, no voy a entrar en mucha profundidad acerca de las grandes divisiones que han habido en el cristianismo, pero históricamente el cristianismo se ha dividido a causa de estas dos verdades y se han ido a los extremos, y es lo que conocemos. Para algunos quizá no conozcan estos nombres, pero es lo que hoy en día conocemos como el calvinismo y el arminianismo. Por un lado tenemos a los calvinistas, a los hipercalvinistas y a los ultracalvinistas, que estas personas llevan la doctrina de la gracia y de la elección soberana a lo que conocemos como antinomianismo y lo que conocemos como fatalismo. ¿Qué quiere decir antinomianismo? Quiere decir que estas personas confían en que yo soy elegido por la gracia de Dios y no tengo que hacer nada. O sea, son todas aquellas personas que dicen, cuando Dios quiera, Él me va a salvar. Y están sentaditos ahí como estaba Jonás debajo de aquella mata, bajo la sombra, esperando a ver la destrucción de aquel pueblo. No hacen absolutamente nada, solo se quedan quietecitos esperando a que Dios obre algo. Pero ¿saben algo? Dios ya operó la salvación en la cruz de Calvario hace 2000 años. Por lo tanto, no esperen más, tienen que entregarse a Dios. Estos son fatalistas. ¿Por qué? Porque ellos creen que son como robots. O sea que como Dios es soberano, yo no tengo que hacer nada. ¿Qué le voy a agregar a la salvación si ya Dios lo hizo, Dios lo hizo todo? Y entonces se quedan ahí y al final se mueren en sus pecados, creyendo de que Dios los va a convertir de forma en que no va a considerar su propia voluntad, y eso no es así. Dios no está lidiando con robots, Dios no está lidiando con bestias, no está lidiando con perros y gatos. Nosotros somos seres humanos y tenemos una voluntad. La Escritura nos revela que somos agentes morales libres, que tenemos voluntad propia. Por lo tanto, los ejemplos son bien claros, que siempre lo hemos dicho. Si Dios lo llama al arrepentimiento y usted no se arrepiente, esa es por su propia decisión. Si Dios le dice no te cases y usted o cualquier persona le dice no te cases y usted se casa, esa es su propia decisión. Si Dios le dice no forniques, no codicies, no mientas, y usted decide fornicar, usted decide adulterar, usted decide mentir, esa es su propia voluntad. No puede decirle Dios me indujo a que yo fornique, Dios me indujo a que yo adultere, Dios me indujo a que yo mienta. Eso es una falacia. Pero por el otro lado, nos vamos a lo que se conoce, el otro extremo, como arminianismo. Esto llega al legalismo y a veces llega a lo que se conoce como ateísmo. ¿Por qué razón? Porque las personas creen
que son capaces de hacerlo todo y de salvarse a sí mismas sin la ayuda de Dios. Y eso es ateísmo. O sea, si yo creo que yo puedo salvarme por mi propia fuerza, que yo tengo que hacer absolutamente todo para salvarme y yo no veo que Dios está detrás de toda mi salvación, entonces ¿para qué necesito a Dios? Yo no necesito a Dios para salvarme. Ese otro extremo. Pero nosotros entendemos estas dos verdades paralelas. Una se necesita de la otra, se complementan. Porque, mis hermanos, por un lado nosotros entendemos ¿qué cosa? Que Dios está obrando para salvarme. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen de que Dios no hizo nada para traerlos el día de hoy a este lugar? ¿Ustedes creen de que el mérito es de ustedes y que ustedes hicieron absolutamente todo para venir a este lugar? Simplemente porque es coincidencia. Recuerden que detrás de toda esta gracia está Dios operando. De una u otra forma Dios tiene un familiar, Dios les pone un amigo, Dios les pone un panfleto, Dios les pone una prédica en el internet y ustedes dicen, oye, está bonito este mensaje, voy a ir a escucharlo. O una invitación que le da a un familiar, oye, vení a escuchar este mensaje, vení a escuchar la prédica y entonces usted viene, pero ese es Dios quien lo está haciendo. Amén. Entonces, dice Carlos Spurgeon, estas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, son como dos líneas que viajan de manera paralela. O sea que no vemos que se unen en esta tierra, pero dice Spurgeon, pero ellas se unen allá en el cielo, cerca del trono de Dios, donde ahí se une toda la verdad. Y en cierta ocasión le preguntaron al mismo Spurgeon, Spurgeon, ¿podés reconciliar estas dos verdades que parecen contradictorias? Y él le responde, no puedo, ni me atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Y él responde, porque no puedo reconciliar a dos amigos. Se reconcilian los que están en enemistades, pero estas dos verdades no se contradicen y son amigas entre sí. Por lo tanto, no se puede reconciliar. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas dos aparentes contradicciones en la Biblia. Y lo vamos a ver para que entendamos por qué razón, por un lado, nosotros vemos como que toda la responsabilidad de la salvación es de Dios y por qué en otro lado vemos que toda la responsabilidad de la salvación le corresponde al hombre. Vamos a hacernos algunos planteamientos. Algunas personas preguntan, si Dios es soberano y Dios ha elegido, entonces ¿para qué nos vamos a arrepentir? Si Dios ya me escogió, si Dios ya me eligió, si Dios ya me predestinó, ¿para qué me voy a arrepentir? Ya, yo se lo dejo a Dios y que Él me elija, Él va a comenzar la obra y Él la va a finalizar. Entonces yo no hago nada. Alguien más dice, si Dios va a salvar al pecador, entonces ¿para qué evangelizar? Preguntémonos, o sea, si Dios es tan soberano y Él va a salvar al mundo entero, a los que Él quiera, entonces ¿para qué yo les voy a ir a predicar? ¿Para qué predicamos? Se hace innecesario, porque si ya Dios elige, entonces no es necesario predicar. Él lo va a hacer porque Él es Dios soberano. Otro planteamiento, otra pregunta que se hacen las personas es, si Dios hace lo que quiere, entonces ¿para qué voy a orar? O sea, Dios es soberano, Él opera lo que Él quiera, eso dice la Biblia. Entonces ¿para qué voy a orar? ¿Acaso yo voy a mover o a doblarle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiera? Entonces las personas no entienden estas verdades. O alguien más puede decir de nuevo, si Dios me ha elegido para la salvación y para la perseveración o perseverancia, entonces ¿para qué voy a vivir en santidad? O sea que las personas pueden decir, yo ya soy elegido, por lo tanto puedo vivir en pecado. Y si yo vivo en pecado, no importa, porque yo soy salvo y soy siempre salvo. Y como no pierdo la salvación, entonces yo voy a vivir en mis pecados y de todas formas me voy para el cielo. ¿Han escuchado esas cosas ustedes algunas veces en algunos círculos evangélicos, cristianos, protestantes? Entonces ahí es donde no está el entendimiento, ¿se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Ustedes saben el significado de la palabra antónimo, ¿verdad? Sinónimos y antónimos. Un antónimo es un dicho de una palabra que respecto a la otra expresa una idea opuesta o contraria. Un antónimo es una contradicción entre dos conclusiones, las cuales son lógicas, razonables y necesarias. O sea, como que son dos contradicciones. Sin embargo, en la Biblia, estas dos verdades no son antónimos.
Estas dos verdades son una aparente contradicción. Parece que se contradicen, pero en realidad no se contradicen. Son dos verdades que tienen que estar dentro de nosotros. Para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que arrepentirnos. Pero para arrepentirnos, alguien nos tiene que predicar la palabra. Y para que alguien nos predique la palabra, Dios tiene que mandar a sus mensajeros. Y para que Dios mande a sus mensajeros, Dios tuvo que salvar a esos mensajeros y equiparlos y darle el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo nos llega la Biblia a nosotros? Porque los seres humanos son inteligentes. Yo estaba viendo que los apóstoles, ustedes han escuchado en el libro de los Hechos, que cuando hubo cierto problema porque estaban unas viudas y a ellas no le estaban compartiendo de los alimentos, entonces comenzó a haber un disturbio en la iglesia cristiana naciente, primitiva. Y entonces llamaron a los apóstoles: hermanos, tenemos que resolver este asunto. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Dijeron: no es justo que nosotros también estemos resolviendo estos asuntos que son menores. Vamos a escoger unos diáconos para que ellos se hagan cargo de estos asuntos menores. Pero no es justo que nosotros dejemos de ¿qué? De estudiar la palabra y de dedicarnos a la oración. ¿Y por qué ellos estaban estudiando la palabra, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque ellos eran pescadores. Porque ellos no eran teólogos, ellos eran pescadores. ¿Y saben qué tenían que hacer? Ahora que tenían al Espíritu Santo, tenían que ir a escudriñar las Escrituras. Ellos tenían que ir a indagar todas las profecías. Tenían que ir a leer ahora por el Espíritu Santo todas las cosas. Les pregunto, ¿ustedes creen que los apóstoles sin el Espíritu Santo nos hubieran dejado todos estos libros sin que se contradijesen entre sí? No, porque somos seres humanos. El problema en las iglesias y el problema en el mundo entero, ¿saben cuál es? El factor humano. Como somos seres humanos, siempre vamos a tener conflictos como seres humanos. Alguien decía, el único lugar donde no van a haber conflictos entre seres humanos, ¿saben dónde es? Y decía, en el cementerio y en el museo. O sea, que siempre vamos a tener conflictos. Y los apóstoles tuvieron que ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios para poder ellos dejarnos los evangelios sin error, para que ahora nosotros digamos, esto es infalible porque esto es inspirado por Dios. Entonces, es necesario que nosotros veamos de que no hay contradicciones en esto. Cuando nosotros veamos estas verdades, lo que debemos de ver a nuestros ojos es que Dios se nos presenta de dos maneras aquí. Una, Dios se nos presenta como Rey. Lo primero es, Dios es soberano y como Dios es soberano se nos presenta como el Rey de toda la tierra, el Rey de todo el universo. Como Rey, Dios es el gobernador y Él hace lo que a Él le place. Vamos a ver qué dice Proverbios 21. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. Dice, a todo lo que quiere, lo inclina. ¿A quién estamos viendo ahí? A Dios como un rey soberano. Hay un rey terrenal, pero Dios dice, yo inclino el corazón de él para que él haga lo que yo quiera que haga. Por otro lado, Daniel 2, 20, 22 nos dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Quién es Dios? Dios es el Rey soberano. O sea, ustedes ven un rey, ustedes ven un presidente, ustedes ven un político, es cierto, el pueblo tiene que ir a votar, el pueblo elige, pero al final de todo esto Dios hace lo que a Él le place de una forma soberana. O sea, Él quita reyes y Él pone reyes por su mera voluntad. Y Romanos 9:20 nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
dirá el vaso de barro al que lo formó, estos somos nosotros los seres humanos somos los vasos de barro formados por Dios, nuestro Creador. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes somos nosotros para entender la sabiduría de Dios? La profundidad de la ciencia de Dios, ¿quiénes somos nosotros? No somos nadie. Por eso algunas personas dicen, pero si Dios existe, ¿por qué Dios permite la pobreza? Ahí está la respuesta, que Dios en su misericordia quiere salvar a los hombres pecadores para regenerarlos, para transformar su vida, de manera que los que tienen dinero puedan compartirlos con los que no tienen. Que los que tienen un bocado de comida puedan compartirlos con los que no tienen un bocado de comida. Y si siguieran la ley de Cristo, que es, ¿cuál? El amor, entonces no habría pobreza. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros los hombres pecadores que queremos hacer nuestra voluntad? De nosotros. Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? Si Él ya nos dejó la responsabilidad de servirnos los unos a los otros, de amar al prójimo como a ti mismo, el grande mandamiento. Amén. Pero por otro lado, Dios se nos presenta, por un lado, como el Rey soberano, por el otro se nos presenta como un juez. Y ahí está el otro punto. Y como juez, vamos a ver en Romanos 2, esto ya lo conocemos, pero vamos a leer desde el versículo 2, donde dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que Dios va a juzgar de acuerdo a la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, a los que cometen pecado, lo están juzgando, tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto está hablándole a los israelitas, que ellos están juzgando a los gentiles. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la gracia de Dios por la que Él nos ha permitido estar vivos hasta el día de hoy, no es para que nosotros nos vayamos en pos de la vanidad de este mundo, es para que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Pero por tu dureza, está diciendo, y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que al final Dios es juez. Lo vemos en Mateo 25, lo vemos en Apocalipsis 20 y de esto ya hemos predicado, el juicio final. Entonces, como juez, Dios va a juzgar al pecador por sus pecados, por su rebeldía, por su corazón endurecido. ¿Saben por qué? Porque si Cristo Jesús es el Salvador, el Redentor de nuestras almas, que Él ya dio su vida en amor eterno para salvarnos, la pregunta es, ¿por qué hay algunos entre nosotros que continúan en sus pecados? ¿Por qué todavía continúan rebeldes delante de Dios? ¿Por qué no se entregan de una buena vez? ¿Por qué tienen que estar esperando y dándole largas a entregar su corazón y arrepentirse y entregarse a Cristo? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y al final dice que estás atesorando cada día. Mis queridas personas que no se han arrepentido y no se han entregado a Dios, cada día que usted pasa sin arrepentirse, dice este texto que usted está atesorando, o sea que está guardando en un cofre, está guardando un tesoro, luego otro tesoro, luego otro tesoro, pero estos tesoros son para la ira de Dios. O sea que su castigo el día de hoy será intolerable, pero el día de mañana será más intolerable. Y en un mes, si no se ha arrepentido, será peor que el día de hoy. Amén. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo estas dos verdades. Podemos poner un par de ejemplos. Miren, en el sostenimiento de nuestro alimento, dice el Salmos 37:25. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Bendito Dios porque Él, así como le da de comer a los pajaritos del campo, Él también nos da de comer a nosotros. Y dice, yo no he visto a ningún justo
desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Amén. Entonces solo por eso no voy a trabajar. ¿Creen que eso está bien? Proverbios 6, 8. Por el otro lado, Dios dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vemos estas dos verdades. Dios nos va a sostener, bendita promesa, amén, nos va a alimentar, pero nos corresponde a nosotros ir a trabajar. Deje de trabajar y después me cuenta si no va a tener hambre. Si tiene familia, deje de trabajar y después me cuenta si sus hijos no van a sufrir hambre. Es la responsabilidad de nosotros, en el caso de los padres, proveer para nuestro hogar. Amén. Por otro lado, vamos a ver el ejemplo de Israel. Son algunas ilustraciones para que entendamos esto. Dijimos que Israel fue el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Eso lo leemos en la Biblia. Pero ¿qué nos dice Hebreos 3, del versículo 7 en adelante? Dice Hebreos 3, 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Aquí está puesto un ejemplo, Israel, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Eso ustedes lo pueden ir a leer al libro de Números 14, 15, 16. Todos esos capítulos tratan acerca de la rebeldía de Israel en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿A quién se le dio la ley en el monte de Sinaí? ¿No es a ellos? ¿Acaso mientras Moisés estaba en la cumbre del Sinaí y tronaba, ellos no lo vieron? ¿Acaso no perecieron algunos por hacerse un becerro diciendo, este es Jehová que nos sacó de Egipto? Y le dieron forma de hombre o de animal o bestia a Dios, y no perecieron. ¿Acaso no lo vieron ellos? Sí tuvieron la ley, tuvieron la palabra. ¿Acaso ustedes no han recibido el evangelio de salvación por medio de Cristo? Entonces, ¿qué ventaja tiene Israel sobre nosotros? Ninguna. Porque Cristo Jesús murió y nos mandó el evangelio de salvación para que nos arrepintamos y creamos en él y seamos salvos de la ira venidera. Pero nos dice aquí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira. ¿Escuchan eso? Un juramento de Dios. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, dice el escritor de Hebreos, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Mis queridas personas, el ejemplo de Israel debe marcarnos a nosotros. Pueblo elegido por Dios. Pero ¿cuántas personas de esa generación entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb, solamente 2. Y toda la nueva generación menores de 20 años. Pero los mayores de 20 años en adelante, excepto 2 personas, perecieron en el desierto. O sea, no recibieron la promesa. Perdón, no alcanzaron la promesa. Tuvieron la promesa de Dios. Dios los sacó de Egipto. Dios los cruzó por el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo, pasaron en seco. Dios iba delante de ellos como una columna de fuego y como una nube de día. Ellos vieron los milagros de Dios, pero se rebelaron en contra de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto?
Hermano, Dios me salvó, Dios me sacó de Egipto que representa el mundo, Dios por el nuevo nacimiento abrió el mar rojo y por la sangre que representa el bautismo del agua, representa la sangre de Cristo, Dios me perdonó y Dios me dio su Espíritu Santo, Dios me iba guiando con el Espíritu, una columna de fuego por la noche y una nube por la mañana o por el día, Dios estaba conmigo y Dios me hizo beber de la roca que era Cristo, cuya agua era Cristo. Y entonces, ¿qué podemos decir? Pero te rebelaste en contra de Dios, pero te volviste al pecado, pero dejaste su palabra, pero no prestaste atención, porque la Escritura dice, el prestar atención es mejor que los holocaustos y sacrificios. No dice el solamente oír la palabra. ¿Qué dice? El prestar atención quiere decir poner tu corazón. Disponé tu corazón y escuchá lo que Dios te está hablando. No juzgues la palabra solamente por querer juzgarla. Presta atención a lo que el Espíritu Santo te está hablando, porque Él te está hablando. Y en este momento te está diciendo, ellos no entraron a la tierra prometida, ellos perecieron. Entonces todos aquellos cristianos que después de haber gozado de la salvación de Dios y del don del Espíritu Santo, y voluntariamente, como dice Hebreos, se vuelven a su pecado, entonces ellos pueden perecer si no se arrepienten. Si se arrepienten, Dios es amplio para salvarlos. ¿Por qué razón dice la Escritura? Un solo pecado es el imperdonable, la blasfemia contra la tercera persona de la Divina Trinidad. Pero ¿qué pasa? Si continúan su dureza y no se vuelven, entonces horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. Entonces prestemos atención. Hoy hay salvación en este lugar. Pero no podemos decir, no, es que Dios los pasó del mar rojo y aunque ellos murieron en el desierto, pero están en el cielo, pero están salvos, porque fueron salvos, siempre salvos. ¿Podríamos nosotros decir eso? Ante la evidencia de la Escritura no podemos decirlo. La Escritura está marcando, dice, no sean ustedes como aquellos que perecieron en el desierto. Y eran pueblo elegido por Dios, pero perecieron. Solo 2 pasaron de esa generación. Eso dice la Escritura. Entonces, mis queridas personas, por un lugar nosotros escuchamos una palabra bendita que dice, Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Luego dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice este texto? Este texto nos está diciendo, yo les doy vida eterna, y vida eterna es vida para siempre, y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces, si yo me quedo solo con ese texto, yo voy a decir, oh, ahí está, soy salvo, siempre salvo, y nunca me voy a perder. Y si adultero, no me pierdo. Y si fornico, no me pierdo. Y si miento, no me pierdo. Y si soy un idólatra, no me pierdo, porque aquí está. Nadie me va a arrebatar de la mano, ni el pecado, ni los ángeles, ni potestades, nadie. Entonces puedo andar pecando deliberadamente. ¿Quiere decir eso este texto? Este texto es un consuelo para nosotros. Este texto es para cristianos verdaderos. Este texto se usa para nosotros que decimos, Señor, estoy tentado, pero quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Señor, por favor, estás de mi lado, llévame hacia adelante. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero rendirme por completo. Ayúdame a perseverar en el camino. Y entonces Él, por el Espíritu, viene y te dice, nadie te va a arrebatar de mi mano, confía en mí, yo te llevo hacia adelante. Pero por otro lado, leemos en Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, Jesucristo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia? ¿A quién va dedicada esa epístola? ¿A impíos? ¿A paganos? A cristianos.
¿Y a quién le está dando la advertencia a este escritor inspirado por el Espíritu Santo? A cristianos. ¿Para qué? Para que nosotros guardemos nuestra salvación con temor y con temblor. Para que nosotros no nos vayamos por lo que escuchamos y decimos, no, es que salvo, siempre salvo, me gusta ser calvinista, el calvinismo me gusta, porque es que la gracia inmerecida, porque es que me gustan las doctrinas de la gracia y se enamoran de un sistema teológico, pero no entienden lo que quiere decir realmente la doctrina. Y que al final, si te querés amparar por un texto de que entonces, si este peca y continúa pecando, entonces dice Primera de Juan, que era necesario que salieran de nosotros, porque no eran de nosotros. Ese es el texto que al final se amparan. ¿Para qué? Para decir, este no era cristiano, este no era convertido. Pero una cosa nosotros sabemos, Jesucristo nos enseña una cosa, por su fruto los conoceréis. El fruto que demos ahora, no ayer. Porque ayer yo pude estar así como que en la gloria, como en el monte allá en el Sinaí, y descendí con mi rostro iluminado como Moisés. Pero el día de mañana puedo yo estarle gritando a mi esposa. El día de mañana puedo estar en un adulterio. El día de mañana puedo estar mintiendo y robando. ¿Y qué vamos a decir? ¿Este hombre es un santo? Este hombre se acaba de olvidar de toda la gracia que el Espíritu Santo le dio. Y tuvo por inmunda la sangre del pacto. Entonces lo único que toca es que se arrepiente. Y si no se arrepiente, ¿qué pasa? Perece. Mi hermano, esto es serio. El Evangelio de Jesucristo no es para estar jugando a las espadas, no es para estar jugando a las doctrinas teológicas. Hermano, nos estamos jugando aquí la vida y la muerte, y nuestra responsabilidad es llevarlos a todos ustedes a la salvación eterna, no para que perezcan en el camino. Amén. Ahora, ¿cómo más continuamos viendo la soberanía de Dios en la salvación? Miren, en nuestro texto nos dice, la soberanía de Dios. Romanos 10:20 nos dice, vamos a hablar un poco acerca de la soberanía de Dios, nos vamos a enfocar en esto. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí vemos la soberanía de Dios. Ahí, mis hermanos, nosotros callamos y decimos, Dios nos buscó, Dios nos encontró, y si nos volvimos a Dios es por su pura misericordia. Aquí nosotros vemos a Dios como el Rey soberano. Efesios 2, 7, 10 nos enseña la doctrina de la gracia. Efesios 2, 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios es revelada a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es una dádiva, un don es un regalo, un don es algo inmerecido, un don es algo que no compras. Si vos me vas a regalar una corbata, no estoy pidiendo corbata, pero si me vas a regalar una corbata en mi cumpleaños, entonces me la regalás empaquetadita con una nota, mi hermano Alan, felicidades. ¿Esperarías a que yo te pague por esa corbata? ¿Esperarías a que yo te diga cuánto te costó para pagártelo? No, ¿verdad? Porque si yo te pago, ¿es un regalo? Ya no es más regalo. Ahora entonces no es regalo, sino ya sería una deuda. Y entonces al final te lo estoy comprando, estamos haciendo un trato comercial. No me estás regalando nada. Así es con Dios. La salvación para nosotros los seres humanos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es en Jesucristo y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, la razón por la que Dios opera de manera soberana en la salvación es, ¿saben por qué? Porque Dios se quiere glorificar a sí mismo. Porque Dios no va a compartir la gloria con nadie. Cuando nosotros decimos, ay, es que yo hice esto bueno, es que yo me arrepentí, es que yo perseveré, es que yo soy bueno, es que yo me levanto de madrugada, es que yo oro mucho, es que yo leo mucho, es que yo estudio mucho, es que yo predico mucho, y todo lo que tenemos ahí antes es la palabra, es lo que se dice el pronombre yo. Es que yo. Entonces son tus obras.
te va a responder Dios, entonces salvate por tus obras. Ya no es por gracia, ya no es por gracia, es por tus obras. ¿Se acuerdan de la prédica del domingo pasado? Dios nos salvó, ¿para qué? Para andar en buenas obras. Pero Dios en realidad, Él no nos salva por nuestras buenas obras. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, por su sacrificio. Ahora, lo que Dios espera de nosotros es que manifestemos esa gracia. ¿Cómo? A través de las obras. Y por eso es lo que se nos explicó el domingo pasado. Un cristiano que no da frutos, un cristiano que no da evidencias, un cristiano que no manifiesta sus buenas obras, ahí es donde hay una señal de alerta y uno dice, oye, si no está dando buen fruto, buenas obras, si no está trabajando para el reino, entonces, ¿será que realmente es un cristiano? ¿Será que el Espíritu de gracia está en él? ¿Será que Dios está operando en esa persona? ¿Será que Dios está en él diciéndole, las almas perecen, las personas necesitan del Evangelio? Pero si la persona dice, no me interesan las almas, no me interesa el Evangelio, no hace nada por Dios, por su reino, entonces ahí es donde las obras no se manifiestan. Eso quiere decir, entonces, ¿se acuerdan ustedes que lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando estaba el joven rico? Y Jesús le dice al joven rico, una cosa te hace falta, anda a vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres, no me lo traigas a mí, no necesito tus diezmos ni tus ofrendas, dáselo a los pobres porque los pobres tienen necesidad, yo gracias a mi Dios estoy bien, dice Jesús. Entonces el joven rico, como tenía muchas posesiones, se dolió en su corazón y dice, ay, duro es lo que Jesús me está pidiendo. ¿Por qué no me pidió algo más? ¿Por qué me pide esto? ¿Sabes por qué él le pidió eso, verdad? Porque Jesús pesó su corazón y sabía que era avaro, codicioso y que tenía falta de misericordia porque no ayudaba a su prójimo. Bien, entonces, ¿cuál fue la reacción del joven rico? Se fue. ¿Y cómo se fue? Triste, porque no recibió la salvación ahí. Porque él dijo, desde mi juventud yo he guardado tu ley y tus mandamientos, no he adulterado, no he robado, no he hecho esto, no he hecho lo otro, pero no has tenido misericordia y sos codicioso, avaro. Ahora vienen los discípulos cuando Jesús dijo, es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que pase un rico o que entre un rico en el reino de Dios. Y se quedan los discípulos, wow, Señor, y entonces, si esto es así de difícil, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Respuesta de Jesús, hijitos, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén. Y 3 veces dice la Escritura, la salvación es de Jehová. Y Jonás dice, la salvación es Jehová. Y Apocalipsis dice, la salvación es del Señor. La salvación es de Dios y a Él toda la gloria por la salvación. Amén. Queridas personas, es una gracia inmerecida porque dice, fui hallado de los que no me buscaban y me le manifesté a los que no preguntaban por mí. Quiero preguntarle a los cristianos cómo eran sus vidas antes de conocer a Cristo. Y la respuesta que me pueden dar, no la digan acá en público, ¿verdad? La respuesta que pueden dar es, yo era religioso, yo era cura, yo era pastor, pero mentiroso porque yo era cura y luego yo tenía relaciones ilícitas de inmoralidad sexual con los monaguillos. Hemos escuchado esas historias para que no nos asustemos. Yo soy pastor, pero yo soy mentiroso o yo era mentiroso. Las personas podían ser religiosas y al mismo tiempo andar en todos sus pecados. Otro puede decir, yo era impiazo, yo era impío, yo era blasfemo. Yo era un carnal, puede contestar otro. Yo era grandemente pecaminoso porque yo andaba solo en fiestas, yo andaba solo en licor, yo era pornógrafo, yo hablaba solo malas palabras. Y eso es lo que dicen los cristianos que han recibido la salvación. Otros dicen, yo era un menospreciador porque cada vez que me invitaban para ir a escuchar las prédicas, yo decía no en otra ocasión o inventaba algo y decía es que hoy tengo que trabajar, es que hoy tengo que hacer esto, es que hoy estoy ocupado y menospreciaban la predicación del Evangelio cuando les invitaban a venir a las reuniones. Y otros pueden darse cuenta que han tenido dones o talentos y qué hacían con sus dones y talentos sino utilizarlos para el mundo. Pero ahora
Ahora, ¿me podrían decir ustedes que merecían la gracia salvadora de Dios? ¿Qué es lo que merecíamos? Merecíamos ser cortados inmediatamente. Cortados inmediatamente, porque mientras andamos no han pensado en eso. A mí me gusta meditar mucho en mi pasado. Y ustedes pueden pensar mientras estaban en una fiesta. Estaban en una fiesta escuchando la música, estaban con su vasito, con su cerveza, lo que ustedes tomaban, su flor de caña, su cigarro, las mujeres aquí. Tal vez tenías tu novia o tu esposa y estabas codiciando a la que estaba ya soltera, que bailaba de una forma inapropiada. Y mientras estabas ahí, ¿merecías la salvación? ¿Qué merecían tus actos, tu conducta? Delante de Dios eras abominable y entonces Él te cortó. No te cortó, Él extendió su brazo de misericordia y Él te llamó, Él te despertó, Él te mandó a una persona para invitarte a una reunión. Y luego el Espíritu Santo te trajo porque no querías venir y el Espíritu Santo te trajo. Y el Espíritu te iluminó el entendimiento y el Espíritu te dio convicción de tu pecado. Y el Espíritu te guió al arrepentimiento y el Espíritu te guió a toda verdad. Y el Espíritu te regeneró y el Espíritu te santificó y el Espíritu te va a glorificar. ¿En dónde está el hombre ahí? Bendito Dios por todo lo que Él hace para nosotros. Bendito Dios por todo eso. Pero no nos vayamos al extremo. Recuerden que estamos hablando de dos extremos. Estamos hablando de la soberanía de Dios y de todo lo que Él hace en este momento. El propósito es todo para la gloria de Dios. ¿Qué ejemplo podemos poner? ¿El ejemplo de Pablo? ¿Qué dice la Escritura acerca de Pablo? Nos dice que Pablo iba camino a Damasco con unas cartas de parte de los sacerdotes, los líderes religiosos. ¿Con qué propósito? ¿De glorificar a Dios? ¿De matar, asesinar, traer a la cárcel a los cristianos para que los crucificaran finalmente? A eso iba Pablo. ¿Y qué sucedió en el camino a Damasco? ¿Quién se le apareció? Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, yo no te estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo a estos cristianos, a lo de la secta de los cristianos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. Estás dando duro y te vas a hacer daño porque estás tratando de obrar en contra de Dios. ¿Y qué decimos después? Que Dios dijo de manera soberana. Vamos a leerlo. ¿En dónde aparece eso? Eso está en Hechos. Es Hechos 9:15, sí, ¿verdad? Vamos a leer solamente para que veamos este aspecto de la gracia soberana de Dios. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué podremos decir? ¿Qué mérito tenía Pablo en ese momento? ¿Saulo? Ninguno. Un asesino. ¿Se acuerdan ustedes qué estaba haciendo Saulo mientras estaban apedreando a Esteban? ¿Qué hacía Saulo? Estaba sosteniendo la túnica de aquellos que estaban con las piedras. O sea, estaba consintiendo con eso. Y posiblemente Saulo estaba diciendo, denle duro, porque era un celote, denle duro, mátenlo, hereje. Y ahí estaba él con su ley, era un legalista y denle duro. Pero aún al legalista Dios lo quebranta. Por su pura gracia, por su pura misericordia. Mi hermano, cuando se nos da la parábola de la oveja perdida, ¿qué leemos ahí? Cuando se pierde esta oveja, tienen 100 ovejas. Y dice el Señor, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, pongan atención para la gracia de Dios, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrar, la pone sobre sus hombros gozoso? ¿Qué hace? La reprende, ¿por qué hiciste eso? Y la maltrata, ¿por qué te reprende? ¿Por qué hiciste eso? Y la maltrata, ¿por qué te escapaste? ¿Por qué te perdiste? ¿Escapaste? ¿Por qué te perdiste? Dice, la agarra y la pone sobre sus hombros. Dice, la agarra y la pone sobre sus hombros. ¿Y qué hace? Y la lleva de regreso. Eso se llama la gracia de Dios. Esa es la gracia soberana de Dios, que Él quiere la salvación del pecador. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Sin embargo,
vamos a finalizar con nuestro último punto. Sin embargo, nos encontramos la segunda verdad, y es: el hombre es responsable por su salvación. Vimos que Dios obra soberanamente, pero ahora, mis queridas personas, vamos a ver a Dios no como un rey, sino a Dios como un juez, el juez de toda la tierra. Y Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Qué dice Romanos 10:21? El segundo versículo dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En el versículo anterior dice: yo fui hallado de estos que ni siquiera preguntaban por mí, no me buscaban, me menospreciaban, estos viles, miserables pecadores que solamente necesitaban irse al infierno cuando murieran. Pero no fue así, no se perdieron, yo en mi eterno amor los voy a salvar. Pero dice ahora: sin embargo, Israel, que les di la ley desde sus principios, ellos han sido un pueblo rebelde y contradictor. Entonces aquí vemos a Dios como juez. Y como juez, recordemos esto: nosotros los seres humanos somos agentes morales libres que tenemos voluntad propia. No somos robots, nuevamente tenemos voluntad, y nuestra voluntad nos hace decidir entre lo bueno y lo malo. Amén. No necesitamos que nos pongan una pistola. Sencillamente nosotros tenemos esa moral que Dios nos ha dado para poder tomar decisiones. Y eso es la siguiente verdad. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de Romanos 9, 4, 6? Vamos a leer Romanos 9, 4, 6. A Israel se le dio todo, mis hermanos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Vean todas las ventajas que tenía Israel, o que tiene. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas para Israel, de quienes son los patriarcas, provienen de Israel, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el Mesías, el ungido, el cual, miren lo que dice, miren lo precioso que dice esto. Los testigos de Jehová quieren destruir este texto. ¿Qué dice de Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Por eso nosotros no somos idólatras, adoramos a Dios, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, o sea, la culpa no es de Dios. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y de ahí es donde nosotros decimos: no todos aquellos que se llaman cristianos son verdaderos cristianos. Porque Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Y si el cristiano dice ser cristiano, pero te da malos frutos, la respuesta es que no es cristiano, aunque se llame cristiano. Israel, étnicamente, algunos pueden llevarse por lo que ahora en las redes sociales dice: es que Israel es el reloj biológico, es que Israel va a construir su templo. Y si nosotros despegamos la mirada de Jesucristo, de la gracia del Espíritu, y nosotros nos inclinamos y decimos Israel, Israel, y entonces nuestra confianza está en el Israel étnico, nos perdimos. Porque ese Israel, aunque Dios le esté ayudando, ese Israel necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Y si no creen en Jesucristo, de igualmente se cumple esta promesa, que al final ellos, esta sentencia, al final ellos se van a perder. Tanto los gentiles como los judíos van a ser salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe del Señor Jesucristo. Así es que también tengamos cuidado de eso, que todo ser humano no se va a salvar por las religiones, no se van a salvar por el Papa, no se van a salvar por María, no se van a salvar por San Pedro, no se van a salvar como los musulmanes por su profeta, Mahoma, no se van a salvar los budistas por su Buda. No, hay una persona establecida para nosotros y ese se llama Cristo Jesús. Entonces, ellos tenían todo, pero ellos menospreciaron todo lo que Dios les había dado. ¿Qué dice la Escritura? Que ellos tenían la promesa, la ley, los profetas, las invitaciones, las advertencias, los milagros, los juicios. Todo eso lo vio Israel, y aún así Israel se rebeló contra Dios. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en este texto dice:
Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos. O sea que nosotros nos tenemos que dar cuenta del tenor de la Biblia. Todo el día Dios está extendiendo su mano, quiere decir que Dios en realidad tiene una gran vehemencia, un gran amor para invitar al pecador a que sea salvo. O sea que Dios no quiere la muerte del pecador. No nos gocemos nosotros con que un pecador caiga en sus pecados. Si un hermano entre nosotros cae en un pecado y es disciplinado, no es motivo de gozo, sino de angustia para nosotros. Y si el mundo entero está tras un falso evangelio, pero continúan en sus pecados, no es motivo de gozo, sino de angustia para nosotros. Porque una cosa queremos, el honor de Dios, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pasa tanto tiempo invitando a las personas. ¿Se han dado cuenta ustedes qué es lo que le dijo a Israel? Les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. O sea, ellos tenían la responsabilidad de responder a la palabra de Dios. Aquí Jesús está tomando el nombre de Dios. Ahí Jesús está siendo como el Padre. Le está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Dice Jesús, no está citando, dice, quise yo juntarte. Entonces ahí está Dios revelado en la persona de Jesucristo. Pero Israel no quiso. Y Jesús hoy le puede decir a usted, oh pecadora, ¿cuántas veces yo te he insistido? ¿Cuántas veces te he llamado? ¿Cuántas veces yo te he querido juntar? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no has querido. Entonces es tu responsabilidad rechazar el evangelio de Cristo. Jesús en su soberanía, en su amor, te invita hoy. Él te dice, yo te busco. Yo he salido como la oveja perdida a tu encuentro. Yo te he buscado. Yo te he atraído. Hoy Jesús te trajo aquí. Esa es la gracia. Jesús te trajo aquí con un propósito. No es que aprendas más teoría. Jesús te trajo con el propósito de que te arrepintas de tus pecados y salvarte. Esa es su intención. Él quiere que tengas una relación personal con Él. Estás en enemistad con Dios, no tenés una correcta relación con Dios por causa de tus pecados. Él quiere reconciliarte consigo mismo. Y por eso nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar al pecador. A eso vino Jesús. Él te dice en múltiples ocasiones, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él dice también en otros lugares, mirad a mí, dice, salvo todos los términos de la tierra. En otro lugar Él dice, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y al final, en el último capítulo de Apocalipsis, dice, el que tenga sed, venga y beba. E Isaías lo dice también. Si usted tiene sed, si usted tiene hambre, no necesita perecer porque Cristo Jesús está aquí para usted. Esa es la invitación que el Señor está haciendo. Por eso es que dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mis queridas personas, hablo directamente con todos ustedes que no se han arrepentido, que no se han entregado a Dios, que siguen en sus pecados. Mire, esta es la prueba. Si usted hoy continúa en la práctica de sus pecados y sigue esclavizado de uno, dos o más pecados, usted es esta persona a quien me voy a referir. Dice el texto, pero acerca de usted dice, todo el día te he extendido mi mano, pero sos una persona rebelde y contradictora. O sea que Jesús te ha extendido su mano. No solamente es la vehemencia con que lo hace, sino la frecuencia con que lo hace. ¿Te das cuenta? Cuando eras un niño, al otro lado nosotros tenemos la escuela dominical y hay maestros que se encargan de enseñarle el camino del Señor a nuestros hijos. Y ahí están. Y esos niños están creciendo para conocer el camino del Señor. O sea que Jesús está teniendo cuidado de nuestros niños. Pero ahora usted recuérdese cuando usted era un niño.
Cuando usted era un niño o una niña, a usted se le hablaba quizás acerca del Evangelio, pero Jesús estaba cuidándolo. Luego crece cuando usted era un adolescente. ¿Qué pasó cuando usted era adolescente? A los 14 años, a los 15 años, Jesús quería atraerlo, pero usted ¿qué andaba haciendo? Ya a los 13 años, a los 14 años, usted ya andaba en fornicación, en pornografía. Usted ya andaba mintiendo, andaba robando. Unos ya andaban fumando marihuana, otros andaban tomando licor, otros ya tenían mujer, etcétera. Unas niñas ya salen embarazadas a esa edad. Entonces, desde tan temprana edad, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está extendiendo su misericordia, está invitando. Y cuando ya fuimos adultos, aquellos adultos entre nosotros que todavía no se han entregado a Dios, piensen cuántas veces han venido los domingos a este lugar y Jesús les ha hecho una invitación a que se entreguen a Él. Pero usted tiene la responsabilidad en responderle a Dios. O sea que hoy, como dice la Escritura, se les pone delante de ustedes la vida y la muerte. Y como dice la Escritura, escojan la vida. ¿Por qué van a morir? O sea que hoy ustedes reciben una vez más una invitación de parte del Señor Jesucristo, con el propósito de que sean salvos y no perezcan. La soberanía de Dios está aquí, en que usted hoy fue traído por Dios, en que Dios le mandó soberanamente el Evangelio a sus oídos. Pero la responsabilidad suya es responder. Si usted sale el día de hoy de acá, de la misma manera como entró, recuerde algo. Dios es Rey soberano, Él va a hacer lo que a Él le place. Pero si usted no responde al Evangelio, la responsabilidad es suya. No le eche la culpa a nadie. Es que no le entiendo al predicador. Bien, no me entienda, vaya a leer la Biblia. Es que los hermanos me dieron mal testimonio. Bien, vamos a ver por qué razón, quizá malinterpretaste. Es que tal persona me dio un mal testimonio. Bien, vamos a ver por qué razón. Pero nada de lo que nosotros hagamos te lo ha hecho Cristo Jesús. Si me puedes decir que Jesucristo te traicionó, entonces yo te voy a decir, no le creas. Si me puedes decir que Jesús un día te mintió, entonces no le creas. Pero Jesús es veraz, Jesús es fiel, Jesús es santo, Jesús es Dios y Él es tu salvación. Por eso es que Él dice, mirad a mí y sed salvos. No mires al hermano, no mires a la hermana, no mires a la iglesia, no mires al predicador. Mis hermanos, nosotros vamos a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos esto. Queridas personas, una vez más, hoy, por favor, saquen su calculadora, en sus celulares, saquen su calculadora y van a calcular cuántas veces su conciencia les ha testificado que están mal delante de Dios. Cuántas veces tu conciencia en secreto te ha dicho, eso está mal. No hagas eso que está mal. Dios te está viendo. Dios te está llamando. ¿Cuántas veces tu conciencia te ha martillado? ¿Cuántas veces has sido rebelde a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuánta providencia? ¿Cuántas veces Dios te salvó para que no te murieras en un accidente, en la guerra? Una bala que no te dio y le dio al compañero tuyo, pero te salvaste ahí en la guerra. Y hoy estás vivo y todavía no te has entregado a Dios. La misericordia de Dios te tiene hoy con el propósito de salvarte. ¿Cuánta deuda le tenés? ¿Cuántos domingos has venido? Te sacamos la cuenta cuántos domingos Dios te ha permitido venir a escuchar tu palabra a pesar de que sos obstinado y rebelde. Entonces tenés una deuda demasiado grande para con Dios. Demasiado grande. El punto está en que, mi querida persona, si usted se muere en esa condición, usted tiene que ser responsable por la paga del pecado. Y la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Dice la Escritura en el libro de Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Esta palabra es para la iglesia y pongamos atención. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Mis queridas personas, la palabra primeramente es para la iglesia, porque nos dice que es necesario que nosotros, la iglesia, atendamos con diligencia, y dice con más diligencia, las cosas que hemos oído, prestar atención, no sea que, dice, nos deslicemos. O sea, mis hermanos, nosotros como iglesia estamos propensos a caer en el pecado. Estamos propensos a deslizarnos, a caer. Uno se desliza y si no tienen que apoyarse, se cae por el propio peso de su cuerpo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero para las personas que aún no se han entregado a Jesús, Ezequiel 33:11 nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis voluntariamente, oh pecador? Amado Señor, queremos darte toda la gloria, Señor, en nuestra salvación, Dios. Padre, primeramente quiero agradecerte, Señor, como iglesia, Dios. Quiero agradecerte, Señor, porque realmente tu gracia, Señor, tu gracia fue soberana para guardar este remanente, Dios. Amado Dios, no nos jactamos porque la gracia es gratuita. Pero a veces miramos a nuestro alrededor, Señor, y observamos de que la mayoría de las religiones que profesan ser cristianas hoy en día, Señor, son como Israel, Señor. Son rebeldes, son obstinadas, son contradictores. Defienden el pecado, Señor, defienden la injusticia y la maldad, Señor, y tú lo ves y tú lo sabes, Señor. Y nosotros aquí, Señor, hemos obtenido el evangelio de la gracia, Señor, y una sana doctrina que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no nos has permitido desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Nos has permitido permanecer en tu verdad hasta el día de hoy, Señor. Te agradecemos por eso, Dios. Toda la gloria de nuestra salvación es tuya, Señor. Toda la gloria de todo lo que hemos hecho aquí, todo lo que has hecho entre nosotros, toda la gloria es tuya, Señor. Pero por el otro lado, Dios, sabemos, Señor, que cada uno de nosotros somos responsables delante de tu presencia, Dios. Aún nosotros los cristianos somos responsables de lo que hacemos en secreto. Y aún los pecadores acá, Señor, que aún no se han arrepentido, Señor, son responsables para el día de hoy. Hoy, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo marca un día y es hoy. Pecador, el Espíritu Santo te marca un día y es hoy. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque no vas a entrar en su reposo. Gracias, Padre, por toda tu palabra, Señor. Bendícela, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.